Señor Michel Doens, bienvenido a este programa que ha sido organizado por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en el contexto del proceso de elecciones primarias hacia las elecciones generales del 2019. El propósito de estas jornadas es permitir a los candidatos de nuestro partido tener la oportunidad de darse a conocer tanto a la membresía del partido como a la comunidad en general, de manera que escuchen su visión política, sus propuestas y la manera que piensan pueden lograrse las metas que han sido identificadas en el Plan Visión 2050 del partido para desarrollar las transformaciones que se requieren en beneficio del país y que la comunidad te exige. Nos proponemos que de esa manera se genere un debate con la comparación de las distintas propuestas y visiones de los candidatos, y para eso nos acompaña en esta ocasión la distinguida periodista Ana María Pinilla. Agradecemos mucho a Ana María su participación. Usted va a tener 3 minutos para hacer una presentación inicial. Al término de esta presentación, Ana María y yo le formularemos una serie de preguntas, 5 en total, que usted podrá contestar 4 minutos cada una. De no utilizar usted el tiempo, Ana María y yo les estaremos haciendo repreguntas o formulándoles nuevas preguntas y de pronto hasta lo vamos a interrumpir. Deben sus comentarios ajustarse a el código de ética del partido y a los reglamentos relativos a ética que han sido publicados para este debate. Puede usted iniciar su presentación inicial de 3 minutos. Sí, gracias Eloy, y felicitar a la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido, a la compañera Emily, por esta iniciativa que realmente es edificante para nuestro partido y permite lo que no hay en el país, que es precisamente un intercambio de ideas frente a la problemática nacional, la problemática internacional y el papel que debe jugar nuestro partido en estas situaciones en que estamos viviendo, que realmente yo catalogo que son muy, pero muy delicadas. Yo me he presentado en otras ocasiones, he tenido alrededor de 70 reuniones a nivel nacional con las estructuras del partido, con las directivas de corregimiento, con directivas de CDN, con militantes del Frente Femenino, de la Juventud, y lo que he propuesto se puede resumir en 4 o 5 puntos. En primer lugar, frente a la situación en que los valores de nuestro país realmente se han retrotraído, donde la corrupción ha permeado todo el tejido social y donde no escapa institución alguna a todo estos procesos, que es precisamente el partido quien puede, con un esfuerzo de ver hacia el futuro, a partir incluso del trabajo que han hecho los compañeros con Visión 2050, a tratar de rescatar a la situación nacional, porque este es un partido que tiene una deuda, que contrajo un compromiso y tiene una deuda con nuestro país. Lograda la liberación nacional, nosotros nos propusimos, y el propio general Torrijos se propuso, ir hacia lo que es la liberación social. Sin embargo, por los acontecimientos que se han dado en los últimos 10, 15 años, se ha postergado esa liberación social. Ha habido una situación en que una clique oligárquica, una clique de políticos corruptos se han tomado la dirección de los partidos políticos, la dirección de la rienda del Estado, y esto ha traído como consecuencia que hayan pensado más en sus intereses que en los intereses nacionales. Y en esa misma línea eso obedece a que hay un modelo que ha colapsado, un modelo político, económico y social que ha colapsado y que es necesario corregirlo a través de una reforma constitucional, a través de una constituyente paralela, que tiene que ver también con una reforma en el quehacer político, donde se reestructure la Asamblea Nacional de Diputados, porque eso realmente no está funcionando ni está a la altura de lo que requiere el país.
que el sistema de justicia, que se percibe como un sistema de impunidad y que lo estamos viendo ahora en estos momentos con la coyuntura que se está dando en la Corte Suprema de Justicia, también sea reformado y que sobre todo buscando no solamente justicia, sino también el bienestar nacional, se haga una reingeniería en que haya una mejor distribución de la riqueza frente al boom económico que hemos vivido en los últimos 10 años. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Ana María Pinilla que formule la primera pregunta. ¿Qué tal, don Michel? Es un gusto saludarlo. Buenas tardes. El Plan Visión 2050 tiene 5 grandes ejes: transformación económica, política, social, de justicia y de ordenamiento territorial. Vamos a empezar por las transformaciones económicas. ¿Cuál sería su propuesta para desarrollar nuevos motores económicos que integren a los jóvenes que no encuentran un espacio laboral creativo y bien pago? Es decir, ¿qué nuevos trabajos tendría para los mal llamados ninis? Mire, el país tiene un potencial todavía muy importante alrededor de la ruta canalera. En la ruta canalera, en los terminales, a pesar de que sobre esto hay un viejo debate sobre dónde concentrar el gran esfuerzo de las inversiones nacionales, en la ruta del canal todavía hay posibilidades de desarrollar actividades económicas que incluso existen en portafolios de muchos inversionistas, incluso dentro del mismo Canal de Panamá. Aprovechando lo que es el comercio internacional, a pesar de que hoy en día está en una situación muy difícil por las políticas proteccionistas del señor Trump, hay otras potencias internacionales en materia económica que se están planteando una integración de Asia, de América, incluso de Europa y de África, que requieren que esas comunicaciones donde el Canal de Panamá juega un rol muy importante, se desarrollen como se han desarrollado en los últimos años. Ahí tenemos portafolios, por ejemplo, para desarrollar nuevos puertos, tenemos actividades donde se pueden desarrollar una serie de iniciativas para el almacenamiento de combustibles, para nuevas procesadoras en instalaciones energéticas como la de gas, que se va a inaugurar pronto una en Colón. Tenemos la reparación de barcos, la reparación de contenedores, el almacenamiento de autos que se mueven por todo el continente y también otras actividades conexas que van desarrolladas paralelamente con las que le he mencionado, como son los servicios, como son las finanzas, como son los servicios profesionales. Pero además de eso, tiene, si logramos desarrollar políticas concretas, un gran efecto sobre el interior de la República, sobre todo en el sector agropecuario, porque esas actividades van a generar demanda, van a generar una demanda agregada, va a demandar productos y puede ser una respuesta muy importante para nuestros agricultores, que es donde realmente se está concentrando ahora los grandes problemas en ese sector de la economía nacional, que puede aprovechar el tránsito de las flotas navieras internacionales y puede aprovechar el desarrollo de estas actividades para ofrecer sus productos, por supuesto, brindándoles vías de comercialización, brindándoles financiamiento para que realmente haya una economía más integrada, como lo plantea en materia económica el plan que han desarrollado en nuestro partido en la Visión 2030. Yo pienso que esos polos de desarrollo son fundamentales, es decir, la agricultura y el desarrollo de estas actividades en las áreas canaleras, más las infraestructuras que tienen que ir acompañadas de este desarrollo, lo que puede darle un nuevo impulso mucho más efectivo y más estratégico a nuestra economía nacional. Pero para esto se necesitan buenas relaciones. ¿Con quién debe integrarse? O sea, ¿Panamá tiene que integrarse a nuevos bloques regionales? ¿Qué debe hacer Panamá para lograr todo esto? Panamá, por definición, es un país neutral. Panamá, en la firma de los tratados Torrijos-Cartes, se logró algo que yo pienso que muchos no le han puesto atención, y es que al declararse un país neutral, tiene posibilidades de integrarse a todas las actividades económicas del mundo, porque el mundo requiere del Canal de Panamá, y Panamá también requiere del mundo, aprovechando su posición geográfica. Y en ese sentido, si Panamá, que ya en cierta medida está abierta al mercado internacional, logra
realmente comprometer una estrategia de desarrollo aprovechando la iniciativa de los chinos con su famosa ruta de la seda y vinculándose más aún a los mercados europeos, sudamericanos y asiáticos, a los mercados emergentes y por supuesto también con los Estados Unidos de Norteamérica. Panamá tiene una gran posibilidad de lograr consolidar su posición geográfica, consolidar lo que hemos venido desarrollando nosotros en el PRD como un sistema multimodal de transporte, que todavía falta mucho que hacer en ese sentido, y embonarse. Yo no estoy de acuerdo con algunas llamadas que han hecho por allí cierto general del Comando Sur de que tener relaciones con China atenta contra los intereses de los Estados Unidos y contra su seguridad nacional. Yo pienso que en eso... Permítame llamarle la atención al tiempo. Muy bien. No, igual la pregunta que Aunque sigue... estaba muy interesante el camino que llevaba. Sí. Sí, la pregunta que sigue va en esa misma línea. Vamos a pasar a la parte de transformaciones políticas. Y quiero ser puntual en el tema de la política exterior panameña. Por eso, ¿me puede seguir desarrollando el punto donde había quedado? Sí, como y después, le decía, ¿cuál usted cree que es la política exterior que debe tener Panamá? O sea, ¿cómo elevamos la moral internacional que teníamos en los años 70? De puertas abiertas al mundo, sin ningún tipo de descalificación, sin ningún tipo de descalificación política por el régimen que tengan otros países, sin ningún tipo de discriminación ideológica, porque el general Torrijos decía que nosotros escogemos a nuestros amigos y tenemos también el derecho de escoger a nuestros enemigos. Lo que no puede haber es imposición desde afuera sobre lo que tiene que ser nuestro país. Por eso le decía que ya por allí, frente a las relaciones que desde hace tiempo, no este gobierno, desde gobiernos nuestros se venían haciendo para lograr establecer unas buenas relaciones con la pujante economía de la República Popular de China y que comenzó precisamente con la instalación de dos puertos muy importantes de ese país en Panamá, que trajo como consecuencia en la ciudad norteña muchas recriminaciones. En situaciones donde esos mismos puertos están operando en algunas partes de los Estados Unidos, verbigracia en California. Entonces, yo considero que dada la política de puertas abiertas y sobre todo de neutralidad que está definida en los tratados Torrijos-Carter y que la mayoría de las naciones han adscrito, Panamá debe seguir esa política y participar en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional con una mentalidad abierta y amplia, y no que sean otros los que determinen a partir de sus criterios de seguridad nacional lo que Panamá puede hacer o no puede hacer. Nosotros no podemos hipotecar nuestro desarrollo cuando en los Estados Unidos hay alguien que en estos momentos piensa distinto a lo que han pensado otros gobiernos norteamericanos que sí han tenido una política de apertura y una política que han respetado también las posiciones panameñas. Ahora, don Michel, usted es un hombre de partido y tiene conocimiento profundo de la política. ¿Cómo rescatar la política y cómo hacer que vuelva a ser una herramienta al servicio de la sociedad? Sobre todo con la descalificación que ha habido de todo lo que es político, de los políticos, de los partidos, de la participación de políticos en la vida nacional. Bueno, es que descalificación hay en todas partes. Hoy en día están descalificando a la iglesia en Chile por los problemas que se han presentado en los últimos tiempos, que ha llevado el Papa incluso a cesar a algunos obispos. El tema de la corrupción, yo pienso que no es un problema exclusivo de Panamá. El rechazo a los políticos y a los partidos políticos no es un tema exclusivo de nuestro país. Hoy en día sabemos perfectamente bien que la política está muy devenida, que la política, incluso las juventudes no ven con buenos ojos a los políticos, pero es que ha habido dentro de las sociedades en todas partes del mundo un retroceso como consecuencia de malas prácticas. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, que si en la iglesia hay algunos que han cometido errores, que han cometido delitos, hay que censurar la iglesia. Que a los periodistas, porque pueden haber periodistas que también han cometido faltas, se censure el periodismo. O porque una democracia de pronto ha tenido alguna falla, se censure nuestro sistema democrático. Yo lo que pienso es que hay que superar esto y invitar
a todos aquellos incluso que hacen críticas a los políticos y a los partidos políticos que ingresen, que participen, que incluso a través de intermediaciones de organizaciones independientes o de organizaciones cívicas puedan sumarse a la actividad, porque muchos piensan que los partidos políticos y que los políticos todos somos corruptos. Yo rechazo esa idea y, como he dicho en otras ocasiones, frente a señalamientos que se me han hecho en el plano personal, de que he estado conjuntamente aquí con la compañera Balbina Herrera haciendo millones de dólares y haber participado en las peores situaciones que ha habido en el país, que si tienen algún expediente sobre mí, que si descubren algún expediente de corrupción de este ciudadano, que lo muestren ante la opinión pública y yo sencillamente renuncio de mis aspiraciones. Yo tengo, a mí, la única querella que me han hecho en mi vida y por la cual he tenido que pisar a algún juzgado es por calumnia e injuria. Y el caso lo gané, me dieron sobreseimiento, y me personalizo esto porque yo sé que cuando de pronto hay una persona que piensa u opina de una manera diferente a la que opina otro, la mejor manera es denigrar, la mejor manera es utilizar una campaña sucia o negativa contra la persona, y yo lo que creo, y por eso es que saludo estos debates, que estos debates tienen que hacerse con altura, que tienen que ser edificantes y no descalificar al adversario, porque al final en este partido no importa quién gane, al que gane hay que apoyarlo. Y la mejor manera de que esto funcione es respetando la dignidad de los compañeros y respetando también al resto de las personas que se dedican a la política. Michel, ¿qué rol cree usted que pueden y deben jugar los factores independientes, los que quieren jugar en la rueda política, pero desde una perspectiva independiente y no a través de un partido? En primer lugar, la ley lo permite. La ley permite perfectamente bien las candidaturas independientes. Y yo pienso que ante las oportunidades que están buscando el electorado o sectores del electorado, pues bienvenidos sean estos candidatos y candidatas que tienen interés en participar. Lo que no puede ser es descalificar a los partidos políticos, porque los partidos políticos, desde que iniciaron su impronta en la vida pública, en otros países, fundamentalmente en Europa y en los propios Estados Unidos, son entes que representan intereses. Y en la confrontación de intereses es de vital importancia que los sectores se agrupen en aquellos partidos, ya sean partidos ideológicos, ya sean partidos que respondan a intereses sociales, económicos o políticos, pero que al final consoliden los procesos democráticos y consoliden la propia democracia. Muchas gracias. Ana María. Ok. Seguimos en la parte de transformaciones políticas, porque está muy interesante. Usted habla de descalificaciones, pero para descalificar a alguien se necesita alguien que crea en esa descalificación. Y nuestra sociedad panameña ha sido vaciada de contenido político. ¿Cuál es su propuesta para elevar el nivel de educación y de cultura en el país? Yo pienso que el tema de conciencia está ubicado inicialmente en la familia y posteriormente en la educación. Aquí, después de la caída de la reforma educativa, se castró prácticamente la conciencia histórica del país. ¿Cuál es la currícula ideal para usted? La currícula ideal a nivel educativo para usted. La currícula ideal para mí es que hay que volver nuevamente a concientizar a través de la educación a nuestra juventud, de nuestros valores, de nuestra historia y de nuestras luchas. Aquí, por ejemplo, se ha suspendido en el gobierno anterior lo que eran las materias de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, precisamente buscando castrar a la conciencia histórica del país de esas luchas, porque quienes actúen en esa dirección piensan que pueden quedar mejor con algunos aliados internacionales y que al introducir estas castraciones en la educación panameña les es más beneficiosa para sus intereses. Yo les digo algo, ¿sí? Aquí hubo un 20 de enero, independientemente de las razones o las sinrazones que se han dado en esa confrontación donde todavía la historia tendrá mucho que decir. Ese fue un hecho histórico donde se perdió la vida de muchos panameños por la agresión brutal del ejército norteamericano, donde además no solamente murieron militares, sino también muchos civiles. Y entonces ese es un hecho histórico
que aquí las clases fundamentalmente dominantes y los intereses económicos quieren cercenarlo. Y yo pienso que una de las tareas fundamentales de nuestro partido es volver nuevamente a rescatar esos valores y esos hechos históricos. Y cuando yo planteo, que a algunos no le queda muy bien, que el 20 de enero hay que declararlo como un día de duelo nacional, muchos se asustan, pero eso forma parte de nuestra historia. Murió mucho más gente que el 9 de enero. Fueron circunstancias distintas, pero lo que no puede ser que para favorecer los intereses de estos grupos minúsculos que tienen una concatenación ideológica con sectores en los Estados Unidos, aquí tenga que negarse la realidad. Y además de eso, ¿de dónde nacieron los líderes que hoy en día están aquí con nosotros y que están también en otras partes del mundo? De la conciencia que recibían de sus profesores. Prácticamente hoy los muchachos están pensando más en la civilización del entretenimiento, están pensando más en la música, que está muy bien que piensen en la música, en el deporte, que está muy bien, pero también tenemos que inducir a nuestros muchachos, a nuestra juventud, a que piensen que este país no nació ahora, que esto fue producto de toda una lucha y que, por ejemplo, la lucha generacional para conquistar la soberanía en la zona del canal y del canal de Panamá costó mucho sacrificio, sangre, y que esos beneficios se buscaban para el bienestar de nuestro país, de nuestro pueblo, y que hoy en día está quedando realmente en manos de los que no hicieron nada para rescatar esa soberanía y para rescatar esa lucha, que además de que se opusieron a los tratados, se opusieron también a la ampliación del canal. Y resulta que los beneficios están cayendo, son en las cajas registradoras de estos intereses que realmente están pensando más en sus beneficios que en el bien común. ¿Cómo cree usted que puede llevarse el producto del canal, es decir, el beneficio del canal para que beneficie de una manera más directa a los panameños? En primer lugar, yo pienso que el aporte que está haciendo el canal de Panamá es de vital importancia. Y además de las actividades que se están desarrollando, las actividades colaterales alrededor del canal son de gran importancia y están consolidando nuestra posición geográfica y están consolidando también nuestras ventajas comparativas. Sin embargo, este Estado lo ha convertido las élites poderosas de este país en un Estado contratista, aprovechando el desarrollo económico que hemos tenido, que en los últimos 20 años hemos crecido casi 5 veces, han visto en el Estado una forma de financiamiento de sus actividades. Y el financiamiento de sus actividades han estado más dirigidas en función de sus intereses que los intereses sociales. Eso hay que acabarlo, pero para eso hay que acabar con la corrupción y hay que acabar con el mandato de estas élites de poder que son los que están determinando realmente el rumbo del desarrollo y no la propuesta de los políticos y de los partidos. Gracias, Ana María. Ok, yo continúo con ese punto porque está muy interesante y realmente es hasta... Ana María está haciendo trampa. Está haciendo docencia. Don Mitchell, me están pidiendo que le haga la pregunta sobre transformaciones territoriales. Vamos a hacer la pregunta sobre transformaciones territoriales. ¿Cuál sería su propuesta para ordenar la ciudad de Panamá? ¿Cómo usted solucionaría el problema de los tranques, por ejemplo, que afecta directamente a todos los panameños? Primero, una vez que se terminen de realizar las obras que están pendientes, ¿no?, detener las inversiones en estas áreas y hacer estas inversiones en los suburbios y fuera de lo que son las grandes ciudades. Porque en los últimos años hemos invertido grandes cantidades de dinero en Panamá y en Colón, que además creo que son necesarios, pero hemos abandonado en cierta medida, por ejemplo, la integración del Atlántico, que lo plantean nuestros compañeros en su propuesta de Visión 2050. Fue una vieja aspiración del general Torrijos integrar el mercado nacional a través de una red de comunicaciones viales y a través de ferrocarriles para que realmente el mercado interno de nuestro país se consolidara. Ahí tenemos nosotros una deuda pendiente con los compañeros del interior de la República, con las comarcas indígenas.
Yo pienso que gran parte de estos tranques obedecen también a las grandes rebuscas que se han hecho algunos de estos gobiernos que han estado en los últimos años, precisamente a partir de las grandes coimas que han ofrecido Odebrecht y otras empresas, que precisamente conlleva en realizar estas obras grandes beneficios a sus intereses. Y por eso creo que una forma para iniciar la movilidad en nuestro país es evitar hacer más obras que incluso, no, a mi juicio, no son prioritarias. Pueden ser necesarias, pero no prioritarias, porque en otros rincones del país de la República se requieren inversiones en infraestructura para integrar nuestro mercado interno. Para que nos alcance el tiempo, don Mitchell, su propuesta sobre una reforma constitucional paralela y por qué no una originaria. Bueno, es que entre una originaria y una paralela yo todavía no distingo mucho cuál es la diferencia. Yo hablo de una reforma paralela, porque eso fue lo que aprobó el partido el 11 de febrero del año 2011, el 13 de febrero del año 2011, después de haberse hecho un análisis a nivel nacional con todas las estructuras del partido y cuando analizábamos los problemas nacionales y que para eso era necesario hacer esa reforma por la vía de la legalidad, sin mayores contratiempos, sin mayores sobresaltos, porque además en la reforma que hizo Martín, cuando fue presidente de la República, se agregó esa fórmula de una reforma paralela, de constitucional paralela. ¿Pero por qué? Porque si usted deja esto en manos de los diputados, esto no va a ir para ningún lado. Esto va a ser peor. Yo creo que es una reforma por la vía paralela, donde el pueblo escoja sus constituyentes y después de haberse planteado un proyecto de constitución sea votado por el pueblo, va a ser mucho más eficaz, porque por la vía legislativa eso no va a funcionar. Y además, que parte de la reingeniería, como se plantea en Visión 2050, pasa por una reingeniería del sistema legislativo. Yo soy de la opinión, por ejemplo, que nuestros diputados no deben reelegirse. Así como no hay religión para la presidencia, no debe haber reelección para nuestros diputados, porque por ahí comienza entonces el germen del clientelismo, del populismo, del entendimiento con el Ejecutivo, del filtro de recursos, y comienza entonces a debilitarse el sistema político, porque todos sabemos los problemas que está viviendo hoy el órgano legislativo. No es quizás porque los diputados sean propensos a la corrupción, es que el sistema en sí conlleva a que buscando la reelección tenga que hacer lo que sea posible para poder ganar unas elecciones. Y eso es fundamental, a mi juicio, por la reforma, por la vía del artículo 314. Muchas gracias. Le haría 1000 preguntas más. Lo invitamos a hacer uso de los 4 minutos para un comentario de conclusión. Cómo no, se lo agradezco mucho. Yo vuelvo e insisto que nuestro partido tiene una deuda con nuestro pueblo, que así como a través de la impronta de las luchas generacionales que se dio desde mucho antes de que fuéramos república, y que el general Torrijos muy bien señaló que una vez lograda la fase de liberación, recuperada la zona del canal, recuperado el canal de Panamá, entrábamos entonces a el mercado interno, a la patria doméstica, a poner esos recursos a favor del desarrollo nacional y a favor de nuestro pueblo. Yo creo que eso no lo hemos cumplido. Es más, yo le tengo una crítica al documento Visión 2050, porque no habla de la constituyente paralela. Y eso no es algo que nace de un interés muy particular, eso fue producto de un congreso. Y hasta donde yo tengo entendido, y ustedes me corregirán, eso todavía tiene vigencia. Para poder nosotros sacar, y muchos dirán, es que una constituyente no se come. Bueno, yo también me acuerdo cuando los sectores que se oponían a los tratados señalaban que la soberanía no se come y que para qué tanta lucha, ¿no? Si la soberanía no va a solucionar nuestros problemas. Pues yo creo que sí ha ayudado mucho a dar un brinco importante, un salto importante en lo que es el bienestar. Una sociedad. Leía en días pasados a una gran italiana, a Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, que los grandes pilares de la civilización han sido
en primer lugar, el bienestar y en segundo lugar, la justicia. Que un país, independientemente de su ideología, independientemente de su sistema político, si no toma en consideración los conceptos de bienestar y de justicia, es un país que realmente pueda despegar. Hubo en Singapur una dictadura encabezada por un señor Lee, que murió no hace mucho, que le trajo bienestar y trajo justicia a su país, y Singapur, que tiene una similitud con Panamá, es un país que realmente ha despegado. Estados Unidos es una gran nación a través de su sistema político democrático de dos partidos. Ha traído bienestar y ha traído justicia a su país. Igual que hoy en día China, o como puede ser otros países, como por ejemplo Japón, que si bien ha tenido una desaceleración económica en su Producto Interno Bruto, sigue brindándole bienestar y los japoneses se sienten que son iguales ante la ley. Bueno, nuestro país está pasando por problemas muy difíciles, donde el bienestar de los panameños realmente está cuestionado. Malos servicios públicos, mala educación, no hay medicina para nuestra clase trabajadora, tenemos problemas con la recolección de los desechos, en fin, en nuestro país se siente que no hay ni bienestar. Y con lo que está pasando hoy en día en la justicia panameña, donde está cuestionada la Corte Suprema de Justicia, algunos de sus magistrados, donde se habla de venalidad de jueces, donde se habla que se están vendiendo fallos, y no dicho por nosotros, dicho por algunos magistrados, nuestro país para poder solucionar el momento que está viviendo, tiene que empinarse, y no solamente el PRD, la invitación se lo hacemos a los otros partidos, incluso a los poderes económicos, que para poder salvar este país tenemos que entender que estamos pasando un mal momento y que entre todos tenemos que recuperarlo, entendiéndonos, creando puentes y sobre todo impulsando una gran reforma constitucional para erradicar de una vez por todas esa impunidad y esa falta de bienestar. Muchísimas gracias.